sí, y las centrales renovables del tipo eólica. Estábamos hablando concretamente de parques eólicos, granjas eólicas, ¿eh? Centrales eólicas es difícil encontrarlo, parque o granja seguro, y esa era un poco la idea, retomar no de muy atrás de esta presentación, que creo que la compartí, a ver, porque el creo no sirve, déjenme un segundo, a ver cómo estamos con esto. Archivos. Qué desastre. Bueno, ahora la compartimos. Siempre todo atrás. Ahora compartimos esta y otras presentaciones más. Yo tengo este zip que armé que tiene información general, que es parte de lo que estamos viendo ahora. Tiene información particular sobre un par de presentaciones que hizo la gente del SIGRE hace unos años atrás cuando empezó a tomar forma el tema de la generación de energía eólica en la Argentina, y esa forma que fue tomando, que pasó de una idea, digamos, a un proyecto en concreto, bueno, obligó de alguna manera o impuso a la gente de Camesa definir el anexo 40 y sobre eso ir desarrollando lo que tenía que ver con el estudio de acceso a la capacidad de transporte que habíamos hablado la semana pasada y los ensayos de PT4. Eran todas adecuaciones que hubo que hacer, o sí, ampliación, adecuaciones que hubo que hacer a los procedimientos de Camesa, de manera tal de incluir en esos procedimientos esta nueva tecnología. Obviamente que en los 90 era recién muy incipiente en Argentina, por lo menos. No tengo referencia a nivel mundial, debía estar más cerca del principio de los 2000 cuando esto se empezó a generalizar, por lo menos en Europa del Norte en particular. Tengo acá al costado un cuadrito, esperen que lo vamos a... Bueno, no importa. Ahí está, y cuando llegue el momento lo comentamos. Así que esto se los voy a compartir ahí también, lo subo. A ver si ya mismo lo hago cuando hacemos un break, lo subo. Bueno, arrancamos revisando algunas cuestiones que tenían que ver con esta primera parte. Habíamos hablado, hago un mínimo, me quedo acá parado y hago un mínimo repaso como para iniciar. Eh, Habíamos estado tratando de ver la semana pasada algunos aspectos generales sobre el planeamiento, la planificación asociada a un proyecto de energía eólica, ¿sí? Lo que habíamos mencionado, además de la localización y la medición, tenía que ver, esperen, estoy subiendo, estoy bajando, ahí está. Tenía que ver con un tema en primer término, de, del lugar de emplazamiento, concretamente de la localización, en función del lugar de emplazamiento o los lugares de emplazamiento, la necesidad que se imponía de tener una campaña de medición del recurso eólico, que esa campaña de medición del recurso eólico no podía, digamos, necesitaba estar estandarizada, requería una estandarización, el seguimiento de una normativa y la utilización de instrumental y de equipamiento que también siguiera una normativa particular. En general, nosotros hablamos lo que yo conozco y lo que refieren otras publicaciones, se sigue en materia de energía eólica la IEC 61400, que tiene una cantidad de capítulos que son casi 20 o 20 y pico, en donde va, por ejemplo, desde la definición del tipo de turbina o los tipos de turbina que hay, eh, la forma en que, no sé, controlo la calidad del recurso eléctrico que inyecto, la cantidad, por ejemplo, de armónico o flicker que pudiera incorporar, el diseño general de esa unidad, los esfuerzos a los que puede estar sometido, etcétera, etcétera. Son una cantidad importante de capítulos, 24 o 26, no viene al caso, pero la norma
es la 61400, IS 61400, que después en cada país puede tomar algún otro nombre, pero siempre en base a esa IS internacional. Bien. Eh, en particular, respecto a la campaña de medición, hay una IS que establece, como decíamos, cuáles son los tipos de instrumentación a utilizar, las características que debe tener la torre de medición donde voy a instalar esos equipos, a qué altura se recomienda instalarlo y cuál es el seguimiento, control de datos, de qué forma o en qué formatos debería bajar los datos del data logger, etcétera, etcétera. También habíamos mencionado que ese periodo de medición del recurso, la norma imponía un tiempo mínimo, minimorum de 12 meses correlativos, es decir, continuos, y 24 meses como un plazo recomendable y aceptable. Ese periodo de medición y esa estandarización o normalización que tiene la medición del recurso también viene asociada a las posibilidades de financiamiento que este tipo de proyectos tengan. Básicamente, la medición del recurso es la que de alguna manera garantiza los flujos de caja que uno estima en el proyecto, o dicho de otra forma, la potencia o energía esperada, posible de obtener a lo largo de un año y, digamos, proyectado en la vida útil del proyecto. No sé si logro explicarme. En base a esas mediciones, yo lo que puedo hacer es una correlación a largo plazo, meter esa información en modelos de pronóstico que me permitan a mí estimar con un grado de incertidumbre que puede ir del 90 al 95% de precisión o menos, y con eso, digamos, cuanto menos precisión tenga en la estimación del recurso, menor será en tal caso la energía que puedo comprometer y por ende será menor el flujo de caja asociado a ese proyecto. Obviamente, eh, irse a valores de pronóstico más alto implicaría mayores mediciones o tomar algún riesgo adicional que hay que sopesarlo de manera tal de no, digamos, no embarcarse en un proyecto sobre que después no se pueda certificar potencia o energía, y con eso no podés honrar o podríamos generar algún otro problema comercial al no poder satisfacer esa energía total suministrada. Entonces, el resumen que quiero dar sería que el periodo de medición, que tiene un plazo mínimo, es muy importante, no solo la medición, sino lo que después uno hace con la administración y el análisis, discúlpeme, de toda esa información. Lo que busco es poder tener un pronóstico de producción de energía lo suficientemente validado, lo suficientemente sólido y fiable, de manera tal de hacer flujos de caja, es decir, evaluar el negocio de la mejor manera posible y poder así defenderlo internamente, salir a venderlo y buscar financiación. ¿Está bien? Eh, lo otro que habíamos mencionado, además de la búsqueda o la selección del emplazamiento del recurso eólico, tenía que ver con la logística asociada al parque eólico. En dos criterios muy fundamentales que parecerían fácil de ver. Uno que tenía que ver con la proximidad o la posibilidad, la cercanía a redes de alta o media tensión, y el otro aspecto no menos importante que tiene que ver con la cercanía o la disponibilidad de redes viales de ferrocarriles, disculpen, en tal caso también podrían ser marítimas, que permitan un transporte de los componentes de una manera lo más fácil posible.
Acá, por supuesto, nosotros tenemos un sistema de redes viales, digo, desarrollado. El de redes de ferrocarril estuvo desarrollado y ha perdido fuerza y se ha ido debilitando después de los 90. No tenemos redes de ferrocarriles que lleguen a todas las áreas más o menos, o las teníamos y no están del todo operativas o tienen algunos problemas, entonces es un poco más difícil la gestión a través de redes de ferrocarril. Y la vía marítima, bueno, hay algún desarrollo por el Paraná y hay en otros lugares que sería un poco más difícil o imposible de pensar. Entonces, en general, también tiene que ver con las locaciones, ¿no? Las ubicaciones de los parques. En general, lo que se buscan son puertos, obviamente marítimos estoy hablando, que tengan la capacidad de descarga que requieren este tipo de emprendimientos, más la posibilidad de una zona aduanera o una zona franca que se llama, en donde queden los equipos hasta tanto se pueda hacer la nacionalización y de ahí ya tomarlos y despacharlos normalmente por camión o por un grupo de camiones a través de una logística asociada hasta de llevar el equipamiento al parque eólico. Eso es lo más normal. Y bueno, lo que yo conozco por lo menos, no sé, Bahía Blanca es un punto, un puerto muy importante donde hay zona franca, donde hay espacio disponible, donde se suelen hacer este tipo de maniobras, que además se condice con un área de la Argentina en donde los vientos son muy buenos, como se puede ver acá. Y otro puerto importante en el cual se hacen este tipo de maniobras es el de Comodoro Rivadavia. Hay otros puertos en la costa atlántica, por supuesto que los hay, pero bueno, estos son los dos que mejor preparados están. Hay otro cerca ahí más al sur de Bahía Blanca, por Viedma barra Trelew, que podría ser una alternativa. Pero después hay algunas complicaciones en cuanto a interferencias en la ruta. Hay que analizar esas cuestiones y ese análisis viene en esta parte de la selección del emplazamiento. Estoy hablando como drogado. ¿Están grabando ustedes? Sí. Perfecto. ¿Hasta ahí más o menos estamos? ¿Se sigue el tema? Sí, Eh, sí, perfecto. bueno, habíamos mencionado el contrato de ocupación de terrenos, eso también lo habíamos dicho, habíamos estado hablando justo al cierre de la semana pasada, el tema, yo digamos, siempre refiero a alguna experiencia que me tocó, el tema que tiene que ver con lo que son esos contratos de usufructo que uno necesita resolver con los superficiarios. En algunos otros casos, esto en particular, por lo menos para YPF Sociedad Anónima, en donde digamos, tiene terrenos, digamos, no está bien dicho así, es dueña de espacios amplios donde ejecuta actividades de upstream, por ejemplo. Ahí, bueno, los contratos son entre interempresas, digámoslo así, ¿no? Pero en general, para hablar en una generalidad, que es lo que correspondería, uno debería tener al inicio del proyecto, por lo menos en la etapa de prefactibilidad, como habíamos dicho la semana pasada, un contrato o un acuerdo de entendimiento con los propietarios de los terrenos sobre los cuales a mí me interesaría o evalúe, más que interés, evalúe la posibilidad de ejecución de una obra de este tipo. ¿Está bien? Después lo otro que habíamos dicho también, que yo podía hacer una campaña de medición definiendo un par de lugares, como se mostraba creo que en esta imagen, en donde había más de una torre de medición, de hecho había una acá y otra acá, y eso desarrollaba dos lugares relativamente distantes, en donde podía hacer un emplazamiento, supongamos el proyecto azul y el proyecto rojo. Esto estoy diciendo una hipótesis, podría ser todo un solo proyecto. En general,
trato de ser posible y seleccionada un área, esta selección la hago desde gabinete, es decir, desde un escritorio, la evaluación, no sé, a través de algún atlas del viento, elijo áreas eh, siguiendo algún criterio mucho más general, pero que están acá enmarcados. Lo que estoy refiriendo es lo siguiente. Desde un trabajo de gabinete, desde un trabajo netamente de escritorio, podría, a través del acceso a un atlas de viento, a información meteorológica paga o gratis, normalmente paga, no sé, a alguna base de datos que me pueda proveer instituciones como la NASA o como, eh, no me sale el nombre, un centro atmosférico y meteorológico en Europa, etcétera, etcétera. Puedo hacer alguna evaluación considerando, ya dijimos, logística de transporte y acceso al sistema interconectado. Y eso a lo mejor me permitiría o me permite hacer de N posibles lugares un ranking en base a esa información, al recurso, al acceso a la capacidad de transporte o al acceso al sistema interconectado, logística de transporte, logística para la gestión de los equipos, proximidades o no con centros urbanos. Una opción, si el lugar es muy, muy grande, podría ser el acceso o no a canteras, es decir, la posibilidad de conseguir áridos en el área o en el área cercana para lo que van a ser las fundaciones, para que van a ser las bases de los aeros. Eso cuando son muchos aeros es un dato importante. Tanto la planta de hormigón como los áridos y los componentes que conforman después el hormigón que va a formar parte de la base del aero, si la cantidad de aeros es grande, yo diría más de 50 aeros, bueno, puede ser un punto importante que debamos evaluar. Y con eso ya sí avanzo en una campaña de medición en donde defino 2 o 3 locaciones, que era lo que estábamos diciendo, y voy levantando los datos de la campaña de medición. Ahí ya lo dijimos, hay una norma que todos los involucrados en este tipo de negocios siguen. Por supuesto, también lo dijimos, eso tiene que ver no solo con la simplicidad, digamos, de salir a ejecutar cosas que ya están definidas o que hay una norma, una referencia para seguir, y hay empresas que ya la conocen, la desarrollaron el trabajo y ejecutan esto de una manera rápida y eficiente, que no es menor para este tipo de obras. Lo otro que es importante es que esta estandarización, este seguimiento de la normativa para la recolección de datos, garantiza esos datos y los hace, digamos, fácilmente validables por organismos de financiamiento. ¿Está bien? Más allá de permitirme a mí la correlación a largo plazo, el análisis del recurso, la posibilidad de evaluar correctamente la producción energética, etcétera, etcétera. Entonces, es importante por muchos aspectos. Hoy por hoy, el tema de medición del recurso es algo que está, no me dice, internalizado entre las empresas que se dedican a esto. Hay varias y distintas. Por ejemplo, hay una que tiene su ubicación en Uruguay, que solamente se dedica a esto, a medición de recursos. Entonces, bueno, son un poco desprolijos en el sitio, pero son muy buenos haciendo el trabajo de relevamiento de datos, toma de datos. Esto como suele estar digamos, a campo traviesa, está en un lugar donde es no de difícil acceso, o digo, sí, es de difícil acceso, pero no suele haber, lo que digo es lo siguiente, es de difícil acceso, no suele haber servicios disponibles, con lo cual esta información
lo ideal es que se reporte vía satélite a un servidor en algún lugar del mundo y que uno desde otro escritorio en otro lugar del mundo pueda bajar esos datos, ¿sí? Si eso no es posible, bueno, parte del servicio o de la campaña de medición es ir hasta pie de la torre y hacerse de los datos del data logger, normalmente de forma mensual. Porque a mí lo que me interesa es que haya una cantidad de datos que sean representativos de los meses que estoy midiendo, ¿sí? Entonces, si tengo problemas, no sé, de energía del panel solar, del data logger o de la batería que abastece a ese data logger, y me va a interesar no perderme demasiados datos. Si no voy una vez por mes, una vez cada 15 días, corro riesgo de haber fumado, digamos, haber perdido concretamente todo ese mes de mediciones. ¿Se entiende? Tiene un trabajito que parece medio aburrido, medio sonso, pero bueno, es necesario. Bien. Profe, Sí, entonces todo este sistema de medición funciona con baterías. claro, claro. Yo no hice mucho hincapié acá, pero les podría compartir, se los relato, esperen, denme un segundo. Eh, ¿Cómo puedo hacer? Esperen, tengo alguna restricción con algunos documentos, pero les cuento, les puedo contar porque lo vi. Sí, concretamente es un equipo, un data logger, es algo muy chiquito que consume muy poca energía, así que normalmente lo que se hace es en un gabinete de 30 por 30 más o menos, es poner una batería de moto. ¿Sí? Ustedes se están riendo seguramente, podrían hacer algo un poquito más grande, sí se puede, hay algún riesgo de vandalismo o de robo, entonces, bueno, trato de que sea lo más chico posible para que quede contenido en uno o en dos gabinetes. Si el lugar es muy remoto, si es difícil de acceso, por ejemplo, no sé, en el sur, en la época de invierno, es difícil llegar por las condiciones ambientales concretamente. Entonces ahí capaz que pongo un grupo de baterías un poco más grandes, no una batería de moto como acabo de decir, no sé, dos baterías de 12 volt, y esas baterías de 12 volt las alimento con un panel solar y con, si quieren, también algunos proveedores proponen o dan como parte de la solución el panelcito solar que carga, que carga las baterías, obviamente alimenta al data logger, y hay otros que también utilizan un molino eólico chiquito, muy chiquito, también para abastecer esa demanda. Eso es lo normal. Y con 10 horas de alimentación solar, aguanta esa batería para alimentar el data logger y el balizamiento que hay que ponerle a la antena. ¿Está bien? Esa es más o menos la estructura que tiene. Yo les voy a mostrar, creo que me voy a ir al final del cuento, denme un segundo. Esperen. A ver, un segundito para que vean de qué estamos hablando. Ahí tendría que haber seleccionado alguna. Ahí está, miren. Este equipito que está acá, ese, es un data logger que está ahí como ya no es su función la, discúlpenme, la de medición del recurso para garantizar una producción determinada, sino es la medición del recurso que tiene que haber durante la operación de un parque y que es reportada de manera online, digamos, de manera, sí, así, de manera instantánea al centro de control de Camesa. A ver si hay una foto más general que esto. Bueno, ese es justo un switch. eh, Fibra óptica, porque mandábamos los datos hasta este aero que está ahí atrás y de ahí se subía a una red de fibra óptica y se iba a la sala de control. Bueno, eso es un TV. Y esto pasa cuando... A ver. Bueno, y este es el arreglo. Ustedes
No sé si la gente institucional me deja. Este es el arreglo de la fibra que después corregimos porque esto estaba muy desprolijo, lo subimos. Eh, bueno, y esa es otra antena, pero de comunicaciones. Vamos a buscar. Es un equipo chiquitito, yo debería tener una foto mejor que esa. Acá no va a salir nada errado porque están seleccionadas, lo único que puedo ver alguna foto de que suscribe para reportar a la familia que estaba en obra y no en otro lado, pero deben un segundo, ¿eh? A ver si para cuando veamos subestaciones le prestamos más atención a la foto de subestaciones. Me parece que no me quedó ninguna. Bueno, no hay problema. Voy a traerles después un layout del panelcito. Es una cosa muy simple. No sé si logré explicarte. Perdón que me. Sí, ¿Está quedó bien? claro. Ok. Sí, sí. Perdón el detalle, ¿eh? Ustedes si se aburren o se molestan, me avisan y me dicen, listo, listo, ya entendimos y yo ya comprendo que tengo que seguir. Avanzo. Eh, Concretamente, con la información del estudio del recurso y el layout preliminar que uno pudo haber hecho o, o pensado, después, eh, en concreto y en particular, más que el layout que uno pudo haber pensado o predefinido, con los datos que recopilé, yo ejecuto un grupo de modelos, un grupo de simulaciones, de manera tal de poder establecer la mejor ubicación del equipo, concretamente de los aerogeneradores, dentro del espacio o del predio que tengo, ¿no? Por supuesto, esa distribución o esa optimización del layout la hago dentro de un área que no está predefinida, digo, pero es un área de incumbencia de esa medición del recurso que tengo, ¿no? Pues yo la medición del recurso la estoy haciendo sobre un punto, por ejemplo, no sé, en un lugar que sería, estoy inventando, ¿no? Este aero, no sé, hice acá la medición del recurso ahí, o próximo. A través de estos modelos, lo que permito o lo que puedo hacer con la cantidad de mediciones que tengo, los dos niveles de medición, digamos, a tope de torre o lo que sería eje de buje y a mitad de altura respecto de la altura de buje. Supongamos que la altura de buje es donde está el eje del aero, son 110 metros. Bueno, a 55 metros voy a tener otro grupo de mediciones y después lo que hago a través del modelo o cargando los datos del recurso en los modelos me permite más una información de la orografía, es decir, las alturas, las curvas de nivel que tenga en ese lugar, me permite ir desarrollando una mejor optimización de la distribución del parque. Esto les conté lo que yo sé que un colega de IPF, por ejemplo, hace con esa información, pero en muchos de los proyectos es el propio tecnólogo, o sea, el que vende o el que ofrece el aero, el que nos ayuda, sí, nos ayuda y, y nos complementa en esta optimización del layout. De alguna manera, ya sea como parte de un contrato que yo pueda tener con ese tecnólogo o como parte de el pliego de bases y condiciones que yo dispongo para la adjudicación luego de un contrato de compra de equipamiento, lo que tiene que ver con los datos del recurso, normalmente son puestos a disposición. Acá no sé decirles en qué formato, si son puestos a disposición de manera cruda o son preanalizados. Entiendo que son preanalizados. Ese preanálisis quiere decir no se le entrega la información que sale del data logger, se la procesa, por ejemplo, con un software como el WinPro. Desde ese WinPro lo que obtengo son las producciones o el estimado de producción
y sobre eso, sobre esa salida del WinPro, entrego a los tecnólogos información procesada o preprocesada. ¿Está bien? Porque la verdad que hay mucha data y muy buena en esa recopilación de datos, en esa medición del recurso. Entonces hay cierto cuidado, cierta reticencia a entregar la información cruda. Pero sí les puedo decir con seguridad que los tecnólogos normalmente toman esa información, asumamos que es preprocesada o procesada, no cruda de nuevo, y ellos corren en su soft la mejor alternativa o evalúan distintas opciones, más la que uno propiamente puede evaluar con personal propio o con una consultora, y ahí se pueden definir lugares de emplazamiento. Eh, Tanto sea de nuevo que lo hace el tecnólogo como que lo resolvemos nosotros, va a haber sí o sí una fase del proyecto previa, si quieren, a la adjudicación, a la compra de los equipos. Es parte, digamos, de el, el anteproyecto, concretamente la evaluación, en donde se define el layout del parque eólico. Es decir, la distribución que tiene que haber entre equipos a lo largo, digamos, y ancho del predio o de los terrenos que tenga disponible. Por supuesto, no lo mencionamos, hay algunas restricciones, que esas sí las podemos evaluar nosotros sin demasiado conflicto, que tienen que ver con la necesidad de que los aerogeneradores se produzcan entre ellos eh, interferencia o generen turbulencia o generen el efecto estela que se llama, que es la modificación del flujo de aire luego de que pasó por el aero, y que eso produzca sobre los aeros que estén por detrás de él, digamos, en la dirección del viento, produzca una disminución considerable del rendimiento. Entonces, ahí hay algunas restricciones en cuanto a distancias que pueden estar, digamos, uno al lado del otro y uno detrás del otro, ¿sí? Hay unos 5 a 10 diámetros, dependiendo del sentido, en los cuales los aeros no deberían estar próximos entre sí. De nuevo, esto es para no afectar el rendimiento que cada uno de ellos tiene ya de por sí. A eso, Profe, sí, eh, una consulta. Con respecto a la información que sale del data logger, esa ¿quién se la queda? O, bueno, esa información es, por supuesto, es propiedad del que puso el data logger. En general, si uno como empresa interesada es, vamos a decirlo así, la empresa A le interesa poner un parque eólico, bueno, si ese es su interés, va a tener que hacer una campaña de medición y los datos van a ser de él porque él los compró, digámoslo de alguna forma, y esa compra está dada por haber plantado un mástil y comprar el equipo para el mástil y seguramente realizar un acuerdo o un contrato con una consultora que es la que le va a manejar, le va a administrar, no se dice, le va a procesar los datos y le entregará un resultado, ¿está bien? Eso puede ser un camino. Y vos con esa consultora lo que haces es firmar un contrato de confidencialidad en donde las partes acuerdan que la información que se genere para ese contrato no puede ser puesta a disposición de terceros y de hacerlo tener, digamos, implicancias legales. ¿Está bien? Eso es lo usual para este tipo de contrato o para cualquier otro. Después, si vos sos un consultor, como yo les decía, o un desarrollador de proyectos digo los hubo, no sé si todavía están vigentes, pero hubo desarrolladores de proyectos que con la ley que salió, la 26, no me acuerdo cuánto, bueno, desarrollaron concretamente proyectos a nivel nacional, en Buenos Aires, en gran parte de Buenos Aires y en el sur también. Entonces esas personas lo que hicieron fue seleccionar un predio, elegido el predio, o sea, el lugar de emplazamiento, pusieron
o definieron acuerdos con los propietarios, midieron el recurso y cuando, digamos, midieron el recurso, hicieron un anteproyecto, pusieron aplicaron una licitación pública y propusieron la ejecución de un parque en un lugar determinado de la Argentina. Si dentro de los N ofertas recibidas en esa licitación pública ese desarrollador ganaba, bueno, tenía la posibilidad concreta de ejecutar el proyecto. Entonces, algunos desarrolladores avanzaron en la ejecución del proyecto y otros desarrolladores lo que hicieron fue vender ese, ese negocio, si quieren. ¿Está bien? Entonces vinieron empresas que evaluaron el recurso, evaluaron la producción declarada, evaluaron la obra y dijeron me interesa esto por tanto dinero, no sé cuánto, no importa. Y compraron el desarrollo. Y otros desarrolladores habrán quedado con el negocio o no habrán ejecutado la obra y habrán tenido que, no sé qué proceso tuvieron que haber hecho para descartar esa licitación. Esas son opciones que sucedieron. Pero los datos en definitiva son del que puso el data lover. Y digamos, de los lugares que se estudiaron, de los que se recopilaron información, digamos que hay algún lugar que, bueno, que se descartó. De ese lugar, la información no se puede vender o... Sí, se podría vender o subirla. Si son privados es difícil que te la den porque a lo mejor a alguien en algún momento le va a interesar. Entonces, bueno, vos tenés ahí un punto que es haber medido el recurso. En otros casos habrán seguido midiendo el recurso por unos cuantos años. Lo que pasa es que eso implica un mantenimiento mínimo, pero lo implica. Lo que no es usual tal vez es que si es un privado, esa información la ponga disponible en algún atlas o en alguna base de datos de recursos. No hasta donde yo sé, ¿eh? Puedo preguntarle ahí a Nicolás Alday, que es un colega de IPF que está mucho, este es su trabajo, digamos, así que a lo mejor sabe. Pero en general, si sos un privado, te quedás vos con los datos. Puede ser que después sea, digamos, lo que hagas es un atlas en base a mediciones meteorológicas, pero bueno, ahí ya la medición meteorológica tal vez no siga lo especificado por la IS 61400, entonces la validación de los datos puede tener alguna, digamos, puede ser más difícil para lograr financiamiento o para pararse sobre esos datos y ejecutar un proyecto. Ok, gracias. No, de nada. Eh, ¿Qué otra cosa? A ver, bueno, sobre la optimización del layout, esto que acabamos de decir, la verdad que desde la optimización del layout podría, además de lo que está mencionado acá, que tiene que ver con el recurso exclusivamente, uno podría evaluar también la optimización del layout desde el punto de vista de la ejecución del proyecto. Eh, Esto no, mi experiencia es que eso normalmente no pasa por ahora. Creo que en algunos casos hemos aprendido que sacarle un mega más a todo el parque implica un esfuerzo constructivo que a veces parecería, mejor dicho, parecería que no se paga. En definitiva, a lo largo de los 20 años del proyecto seguramente sí se hace, pero habría que sopesar, digamos, además del análisis del recurso, alguna otra cuestión que tenga que ver con la ejecución propiamente dicha de la obra. Eh, Eso es parte de un proceso, por supuesto, estoy casi como una lección aprendida, eso que acabo de decir, pero es importante que además de, o parecería importante que además de la optimización del layout en base al recurso, se analice, de hecho se hace, la optimización del layout en cuanto a la ejecución y a la optimización, si quieren, también de la red eléctrica asociada. Lo normal para la época en que se hace, es decir, para los datos que uno tiene disponible, es lo que acabamos de mencionar. Optimizar el layout tratando de tomar la mayor cantidad de potencia o mejor dicho, tomando la mayor cantidad del recurso disponible, ¿sí?
trato de optimizar al máximo el viento que tenga disponible. Ese es concretamente el mensaje. Otras dos cuestiones, no está nombrado la parte eléctrica, tiene que ver la optimización del layout y aparece acá como parte del planeamiento los estudios ambientales, que al igual que en otras tecnologías son estudios, digamos, importantes que tienen varios aristas que hay que atender, que están ahí listadas todas, ahora las leemos para no olvidarnos ninguno, y que tienen, digamos, una importancia fundamental porque son, en definitiva, parte de un conjunto de documentos que para la habilitación comercial del parque van a ser requeridos. Digo, salvo, digamos, aun cuando no nos importase en lo más mínimo el medio ambiente, cosa que hoy en la actualidad eso ya no es posible ni de pensarlo, aun cuando no veamos, digamos, un sentido de esto, que también es una otra barbaridad, el estudio de impacto ambiental sí o sí es requerido para, si quieren mirarlo por la billetera, para la obtención del COD, para la obtención de la habilitación comercial. Así que se hace necesario su consideración. Por supuesto, por todas las otras cuestiones que ahora vamos a mencionar, por lo menos, y si no entrarían las balas por ahí, tendrían que entrar por el bolsillo. Hoy por hoy, creo, otra vez, experiencia personal, todos los que estamos involucrados en este tipo de proyectos, o estuvimos o estaremos, sabemos que los estudios ambientales son fundamentales, eh, porque de ellos pueden surgir observaciones que aún utilizando este tipo de tecnología pueden afectar el medio ambiente. Entonces, la descripción ahí es muy importante, el lugar de emplazamiento estar definido, tener un layout previo por lo menos, porque eso me lo va a requerir el estudio de impacto ambiental, porque sobre eso va a tener que desarrollar su línea base ambiental, pero el estudio en general va a abarcar temas climáticos, por supuesto viento, obvio, va lluvias, va a desarrollar aspectos geológicos, geomorfológicos, hidrológicos, porque yo también, por ejemplo, edafológicos, sinceramente no sé a qué se refiere, ahora lo vamos a buscar. Sí, hidrológicos porque el desarrollo del layout, o sea, el desarrollo de un parque eólico modifica la hidrología del terreno, digamos, modifica la orografía, modifica la forma de drenaje, modifica el escurrimiento natural del terreno, entonces debería estudiar todos los aspectos relacionados con precipitaciones, escurrimiento natural, no sé, lo que son eh, ríos internos o subterráneos y esas cuestiones. También tengo que tener especial atención a lo que tiene que ver con la parte de avifauna, todo lo que tiene que ver con rutas migratorias de aves, con actividad asociada a aves que no sean rutas migratorias, es decir, zona de hábitat de algún tipo de animal, como por ejemplo el murciélago, que se ve afectado por las aspas y por el ruido y que hay que atender. Cuestiones que tienen que ver también con la forma en que voy a hacer el layout y la conexión de los aeros, que también podría afectar a la fauna o a la avifauna. Cuestiones socioeconómicas, de sismos, por supuesto, regulatorias en cuanto a, ahora lo vemos, ruido, flickers, etc. Entonces, todos esos aspectos tienen que estar contemplados dentro del estudio de impacto ambiental. Ese estudio de impacto ambiental se presenta al área que le corresponda en el lugar donde estoy emplazándolo. De nuevo cito Buenos Aires porque el EIA se presenta en Buenos Aires al OPDS.
pero si fuera, no sé, Chubut, hay otro organismo encargado de medio ambiente, no recuerdo ahora el nombre, y a ese organismo se le presenta también estudio de impacto ambiental y es el que lo va a revisar y finalmente, una vez revisado, analizado, ese análisis no solamente es de papel, sino yo tengo que entregarle, por ejemplo, las simulaciones que ejecuté, por ejemplo, de ruido, bueno, acá no hay emisiones, pero sería las de ruido de los aeros, las de Flickr. Tengo que entregarle los modelos con el input y el output que me requiere cada uno de esos organismos. La cuestión es que al terminar el análisis del estudio de impacto ambiental por el organismo asociado, me va a entregar como documento aprobatorio, si quieren, como la validación de que el estudio de impacto ambiental está ok, me va a entregar una declaración de impacto ambiental, que es el día. Y esa declaración de impacto ambiental probablemente venga asociado con un plan de mitigación en donde existan algunas acciones que hay que ir tomando durante la ejecución del proyecto o a posteriori durante la vida útil del proyecto, de manera de ir gestionando, si quieren, ese plan ambiental. Es decir, el estudio de impacto ambiental tiene una declaración de impacto ambiental y hay también asociado a esos dos documentos, a esos dos elaborados, un plan de gestión ambiental, tanto en la etapa de construcción como en la etapa de operación, que va atendiendo algunas cuestiones que en el estudio de impacto ambiental surgieron. ¿Está bien? Entonces, digamos, quiero dejar concretamente el mensaje de que no es un papelito que una consultora elabora, se lo tiro a alguien en algún lado y listo. No, es un proceso. Todo el estudio de impacto ambiental con los distintos puntos de aprobación van produciendo, ahí está, van produciendo sobre el proyecto durante toda su vida útil, no solamente en la construcción, un plan de gestión ambiental que debe ser seguido de manera periódica, obviamente susceptible de auditoría, y sobre el cual, digamos, puedo tener o ser plausible de sanciones. Así que es un tema delicado que tiene mucho proceso administrativo en entes gubernamentales, con lo cual el proceso de revisión y aprobación suele ser largo a muy largo. Entonces es importante empezar bien al principio del proyecto con estos tipos de estudios, ¿sí? Y lo ideal, a veces no se puede, es tener congelada la tecnología, es decir, saber exactamente quién es el fabricante de la máquina y, de ser posible, tener bien congelado el layout de planta. Algunos de los estudios ambientales son estos que están Profe, marcados. una pregunta, ¿le puedo hacer? Sí, El plan de gestión ambiental sería todo lo que es el tratamiento de residuos, por ejemplo. Bueno, en este caso no genera residuos, no, pero está sería algo más perfecto. o menos No, así. no, sí, el plan de gestión ambiental tiene dentro de, justo, voy a hacer una cosa, ahora si paramos unos minutos voy a buscar uno para citar algunos puntos, pero concretamente durante la obra vos tenés residuos, durante la ejecución digamos, de la vida útil del proyecto, la producción también hay residuos, no son los residuos que tiene una central térmica, pero concretamente en el plan de gestión ambiental, el tema de residuos, la producción de residuos y la forma en que vos lo gestionás esos residuos es parte del plan, sí, correcto. Y lo que sería el plan ambiental de cuando está en funcionamiento, ¿qué implicaría ahí? Y En ahí, este ahí caso. básicamente en un parque eólico está un poco más limitado el tema que en una central. Ahí vos lo que vas viendo es la cuestión que tiene que ver con los caminos, los residuos que vos puedas generar durante la producción, que están limitados básicamente a residuos domiciliarios del personal de operaciones. Algunos
alguna atención particular para lo que tiene que ver con mantenimiento, en donde puedas, digamos, generar ahí residuos no tóxicos, pero que tengan que tener un tratamiento especial, como puede ser, no sé, el cambio de aceite de la caja reductora, y no se me ocurre más ninguno ahora. Pero sí, hay algunos otros más orientados a la estación transformadora, donde ahí sí también puedes tener aceite o manipular elementos tóxicos para limpiar o químicos para limpiar o hacer mantenimiento de algún equipo de playa, y no mucho más que eso. Ah, perfecto, buenísimo. Muchas Es, gracias. es, es bastante más simplificado, es bastante más simple, y más reducido que el que vos podrías tener, no sé, de nuevo en una central térmica de ciclo combinado, donde ahí tenés todo, tenés efluente líquido, efluente gaseoso, emisiones gaseosas, tenés, no sé, químicos, tenés tóxicos probablemente, puedas tener contaminantes. Ahí ya es un poquito más compleja la gestión ambiental. Sí, sí, está clarísimo. Ok, los estudios que acompañan o que son parte del estudio de impacto ambiental per se tienen que ver con la evaluación del nivel de ruido, en donde uno define. Esta es información que me entrega el fabricante de la máquina, y bueno, establezco un área, digamos, de exclusión dentro de la cual no debería haber ningún emplazamiento. Es decir, no debería yo tener dentro del área, si quieren, pintada de naranja y amarillo, es decir, por encima de los 50 decibeles, o 40 decibeles, no debería tener yo ningún emplazamiento, no debería haber concretamente alguna vivienda, algún, eso, alguna, no me sale la palabra, alguna casa o algún puesto donde haya personal de manera constante o temporal afectado a ese ruido. Entonces, esa primera evaluación, bueno, si uno piensa en el medio de la nada, dice esto es medio difícil, pero bueno, cuando uno se acerca a Buenos Aires, por ejemplo, no sé, en la zona de la Pampa Húmeda o por ahí cerca de Bahía Blanca, Azul, Tandil, donde hay una producción agropecuaria importante o muy importante, bueno, ahí hay puesteros, hay estancias, hay gente viviendo, mucha, o sea, no como una ciudad, está claro, digo, pero hay personas que están ahí todo el día. Bueno, hay que prestar atención, no podría quedar un aero dentro de esas áreas. Eso es primer punto. Y otra cuestión, bueno, si hay rutas y esas cosas, también hay algunas restricciones. Y lo otro que se hace en esta etapa también tiene Profe, que, sí, eh, ¿se puede volver a ahí, el gráfico que hay acá de la barrita de nivel de decibeles? sí, Dice turbina eólica, ¿no? 40, acá 50. Acá está entre 40 y 50, sí, correcto. O sea que, Ese es el valor máximo que tiene eh, a pie de máquina o a un metro de máquina, según este gráfico o esta tabla, está en el orden de 50 decibeles. Yo podría buscar, voy a hacer eso también en el intervalo, una hoja de datos para darles el valor de referencia declarado por el fabricante. entonces no es muy ruidoso. No, no, no es ruidoso. El problema, o por supuesto, debajo del aero, el ruido se escucha cada vez que la pala pasa, el ruido se oye claramente. No es el problema mayor. A lo mejor la mayor dificultad que presenta el aero tiene que ver con este flicker, que es la misma idea que tenemos nosotros los electricistas de Flickr, pero en este caso es la luz solar produciendo ese destello sobre el terreno, ¿sí? Digamos, hay un parpadeo de la luz solar
producto del pasaje de las aspas, no sé si se ve eso, que genera como un destello, ¿sí? Cada vez que el aspa pasa, hace sombra adelante del sol, y si uno tuviese la casa dentro de la zona de incumbencia, estaría produciendo una, digamos, una molestia constante y permanente. Esto es importante para la persona, digamos, para sí, el individuo o los individuos que estén en esta casa, o por ejemplo también para los efectos que pudiera traer este flicker sobre, por ejemplo, una ruta nacional o provincial. Esto es importante, la cuestión del estudio de sombra, evaluarlo no solo a nivel, digamos, de propietarios, que sí que es muy, muy importante, sino también a nivel, digamos, de rutas, tanto nacionales como provinciales o lugares donde hay tránsito, ¿sí? Porque ese flicker que produce podría generar alguna molestia y ocasionar algún accidente. Esas son cuestiones importantes que hay que también evaluar y se evalúan concretamente a través de un modelo, una simulación, un grupo de simulaciones en la etapa de estudio ambiental. Debería, por supuesto, quedarme siempre, como se ven acá, muy chiquitos, pero de quedarme fuera de ese flicker, fuera tanto las casas como, ya lo dijimos, las zonas transitables. Esto es con estudio de impacto ambiental. ¿Qué otra cuestión tendría que tener en cuenta además de esas dos? Hay algo que acá no está mencionado, sería otro trámite, pero bueno, en definitiva habría que evaluarlo, no tiene parte dentro del estudio de impacto ambiental, pero otro trámite que uno debe desarrollar y que es importante arrancarlo lo antes posible, tiene que ver con el permiso de objetos en altura, es decir, tramitar ante la Administración Nacional de Aviación Comercial el permiso de emplazamiento de objetos en altura. Básicamente es un trámite que se gestiona, como dijimos, en la ANAC, y lo que establece son cuáles son las condiciones que debe cumplir el parque eólico y el aero en particular para la navegación aerocomercial, ¿sí? Tengo que tener en cuenta, por ejemplo, si hay proximidad o no de aeropuertos o aeródromos, y de no tenerlos igualmente debo cumplir con un balizamiento diurno y nocturno. Nosotros en general el balizamiento diurno no es requerido si no está muy próximo o en cercanías de una ruta de aproximación a un aeropuerto o aeródromo, pero sí el balizamiento nocturno es un requisito. Y ese balizamiento nocturno tiene que cumplir con alguna normativa, por supuesto, y todo el emplazamiento, tanto del aero como de los aeros formando el parque, tiene que tener la aprobación de esta administración. También otro proceso que corre con tiempos que pueden ser relativamente largos, ¿sí? No forma parte del estudio de impacto ambiental, pero es importante que lo tengan en cuenta porque hay que gestionarlo. Bien, ¿qué otra cosa relevante de planeamiento? Dicho el tema de la evaluación del recurso eólico, teniendo una idea o una aproximación del layout, sí o sí lo que me queda por hacer ahora es seleccionar la tecnología, elegir el aero. Para eso
acá se pusieron la elección como función de distintas posibilidades. En rigor, es un poco, la elección del aero va a estar o va a depender un poco de cada uno de estos ítems que están acá. Va a depender un poco del recurso eólico, por supuesto que sí. Voy a elegir una turbina que mejor se adapte a las condiciones del recurso. Eso quiere decir, voy a tener en cuenta el tipo de máquina que hay y cuál de las opciones que tengo es la que mejor se adapta. Podría tener vientos muy altos que harían que la clase de turbina solo sea fabricada por alguno de los tecnólogos y no por todos, por ejemplo. En la elección del generador, mirando el recurso, voy a tratar de maximizar el factor de capacidad. Eso quiere decir, o factor de capacidad, es cuál es la tecnología que me permite la mayor cantidad de horas operativas respecto de las horas anuales. Es decir, el factor de capacidad se calcula como las horas del año en que produje dividido las horas del año. No sé, un factor de capacidad de 100%, imposible, ¿no? Pero un factor de capacidad 100% es porque tengo 8.760 horas al año produciendo. Un factor de capacidad 50, bueno, tendré el equivalente a 4.000 y pico de horas y así. El otro aspecto relevante en la evaluación tiene que ver con el análisis de carga. Ahí hay una relación entre la altura de buje, el tipo de terreno, el viento, que me da un análisis de carga que podría poner fuera a alguna tecnología. En general no, pero podría pasar. En cuanto a costos, ese es fácil de ver. Uno trataría de encontrar la mejor solución que le dé la turbina de menor costo de energía, la que menor costo de energía produzca, y eso va de la mano, si quieren, con el CAPEX y el OPEX. En definitiva es cuánto voy a gastar de capital, cuántos son los gastos de capital, que es CAPEX, cuánto es de OPEX, y eso me va a permitir de alguna forma, metido en el flujo de carga, perdón, de caja, en el flujo de caja, en el proyecto, evaluar la tecnología de menor costo de energía, es decir, la que me da la menor cantidad de dólares por megawatt generado. En cuanto a los aspectos técnicos, voy a evaluar cómo el aero para distintas tecnologías se comporta o cuál es el grado de cumplimiento de ese aero, de ese grupo de aeros para distintos fabricantes respecto del código de red que tenga. Esto yo lo miro desde Camesa, es decir, mi código de red está definido por Camesa, pero bueno, si voy a Chile tengo otro código de red que será parecido igual al de Argentina, pero es otro. A Brasil pasará lo mismo y por supuesto buscaré dentro de las alternativas aquellos aeros que mejor satisfagan el cumplimiento del código de red, o dicho de otra manera, porque en general todos lo cumplen, buscaría cuáles de los oferentes no puede dar cumplimiento al código de red. Ese ya queda de cuajo descartado, ¿no es cierto? ¿Cuál de todos los tecnólogos no pudiera suministrar repuesto a 20 años, por ejemplo? O sí, ¿cuáles tienen mejores prácticas en cuanto a calidad, a producción, mejora continua en general? Son todos de primera línea y el último aspecto lo tienen todo muy bien cubierto. Capacidad de suministrar repuesto a 20 años, a lo mejor no se hace contrato a 20 años, se hace contrato a 10 y es responsabilidad del dueño de la tecnología, la operación de mantenimiento. Y ya está todo dicho. En cuanto a fiabilidad y calidad, bueno, de nuevo, acá buscaría antecedentes del fabricante, saber cuántas instalaciones o cuántas aeros de ese modelo que me ofrece o que yo quiero seleccionar tienen en el mundo, qué información tenemos sobre otros usuarios respecto de ese producto, cuáles son los factores de disponibilidad que garantiza, cuál es la experiencia que da
o brinda en operación y mantenimiento. Él y otros usuarios, se hace un estudio ahí de confiabilidad y de calidad de producto, un poco en base a información disponible, un poco en base a interconsultas con otros usuarios. Bien, ¿qué me queda acá? Ahí vamos a ver esto. Y para el punto de vista de planeamiento, podría pensar en una financiación para este tipo de proyecto con distintas alternativas. Acá que haya financiamiento del proyecto y del fabricante, podría ser una alternativa, que el fabricante me ayude y esa ayuda me la haga financiándome el pago por la compra del equipamiento. Bueno, acá también un track record, experiencia del fabricante. Y acá el track record y experiencia del fabricante van de la mano, es decir, cuanto más equipos el fabricante tenga montados y operando en el mundo, y cuanto mayor experiencia garantizada tenga ese fabricante, es más fácil el acceso a créditos por terceros, porque, digamos, en menos riesgo o hay más posibilidad de éxito con empresas que tienen alta capacidad instalada y experiencia en el rubro. Y después lo otro es generar de alguna forma o tratar de vincularse con organizaciones diferentes, organizaciones financieras que ayuden en cuanto a financiamiento, ¿no? a préstamos para la ejecución del BOP. Eso en general son bancos. Después agencias que presten crédito, esto no, yo no lo conozco. Y después, bueno, hay un punto que tiene que ver con minimizar los riesgos y seguridad del project finance. Esto tiene que ver con nada, con como todo proyecto, tener los riesgos lo más acotados posible. Bueno, de nuevo, cuanto mejor tenga sustentado la medición de recursos, más confiado o más conocido sea el tecnólogo, bueno, y yo tenga cierta espalda, digámoslo así, o capacidad para financiar el proyecto, tengo un menor riesgo y mayor seguridad en cuanto a ese aspecto. Estos son lineamientos generales. Hacemos una cosa, si ustedes me bancan, 10 minutos puede ser, son y cuarto y 25, revisamos algunos aspectos generales de el alcance para la construcción, algunos aspectos generales nada más, y les menciono algunas cuestiones que tienen que ver con el tipo de tecnología, ¿sí? ¿Qué tipo de aeros hay actualmente? ¿Cuáles hubo? No vamos a hacer mucho hincapié en los que ya no están disponibles comercialmente, pero vemos la evolución, vemos algunos detalles técnicos particulares y listo, ¿sí? Puede ser, y 25 me vuelvo a sumar. Bueno, perfecto. Dale.